jóvenes, buen día. Un placer volver a saludarles en el desarrollo de la unidad número 1, el medio geográfico, ambiente y población en América. Discutimos en esta jornada el tema número 6, ambiente, población y condición de vida. El indicador de logro es el 1.10. Emite juicios de valor sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental y poblacional en la condición de vida de las personas, emitiendo recomendaciones con responsabilidad. Se pretende con este indicador que desarrollemos la capacidad crítica suficiente para poder hacer un juicio valorativo sobre las causas y consecuencias que el impacto ambiental está provocando en la condición de vida de todas las personas, no solamente en el continente, sino que también en el planeta, y que al mismo tiempo seamos capaces de dar recomendaciones. Vamos a iniciar nuestra jornada con un breve video deportivo. Les pido que pongamos atención y que encontremos la relación de los tres elementos. Veamos, chicos. Vamos a hablar ahora de algo que debe movernos a la reflexión y sobre todo a la prevención. Todo surge a raíz de lo que ocurre el fin de semana en una cancha de fútbol cuando el arquero del Club Sport Colombia fallece en plena cancha. En un primer momento se dice que a raíz de un pelotazo que recibió en el estómago, pero después de la autopsia se confirma que en realidad fallece por un problema cardíaco que ya venía arrastrando desde hace bastante tiempo y que probablemente no lo sabía. Y a raíz de eso, Fátima Garay nos va a comentar cuáles son los riesgos de hacer deportes sin un control previo. Fátima, adelante. Sí, muchísimas gracias, María Teresa. Y existen muchísimos casos de muertes súbitas de personas que se dan justamente cuando están practicando deportes. De estas muertes, el 80% corresponden a problemas cardíacos, porque uno de repente no se practicó algún estudio médico o que por el camino, ¿verdad? Pese a que hace mucho no se practican estudios, también pueden padecer de algún problema cardiovascular. Existen algunos factores de riesgos, así que hay que prestar muchísima atención. Les vamos a dar ahora a continuación para poder prevenir también estos casos de muerte súbita. El primer caso, vamos a la placa para ver los factores de riesgo que pueden ocasionar esta muerte súbita, son la diabetes también. Esto es pasando ya los 30 años, hay que prestar atención también. Está la hipertensión, la obesidad, también aquellas personas que fuman, los cigarrillos, los energizantes, hay que tener mucho en cuenta porque poseen cafeína y eso hace que el corazón se acelere también. Las bebidas alcohólicas luego de practicar algún deporte, el famoso tercer tiempo que le llaman, que luego de jugar fútbol toman todo tipo de bebidas alcohólicas. Conversamos con el doctor José Ortellado, él es integrante del Centro de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, que nos explica, bueno, por qué de repente surgen este tipo de inconvenientes y también después le damos los detalles acerca de qué debe reunir la inspección médica. Vamos primero a la nota. Las patologías que producen muerte súbita menos de 30 años son las miocardiopatías hipertróficas, puede ser alteraciones o anomalías de las arterias coronarias, que es más difícil diagnosticar. Puede ser algunas arritmias que traen de un nacimiento que se llama un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se dispara la frecuencia cardíaca muy alto y puede predisponer a muerte súbita. Y las patologías pasando los 35 años principalmente también está la hipertrofia ventricular izquierda, está también las coronariopatía, o sea, lo que produce el infarto. Pero siempre, no de eso nosotros podemos dejar de hacer ejercicio. Lo importante es cuidarnos, tener una buena alimentación, tener una buena hidratación en estas épocas, principalmente que vamos a hacer actividad física, porque el ambiente, la temperatura y la temperatura interna mismo del cuerpo puede alterarse por más que yo esté haciendo ejercicio. Muy bien, chicos, hemos visto, ¿verdad?, un noticiero que hace girar una noticia en torno a la muerte súbita de un deportista. Estamos hablando de ambiente, población y condición de vida. La relación directa entre el tema del indicador y el video son ustedes, como atletas de alta competencia, los cuales deben de asegurarse que médicamente su condición de vida
está sumamente estable para realizar cada uno de los deportes que realiza y para someterse a las competencias a las que ustedes se someten. Sin más, chicos, entremos en el tema. Lo primero, el subtema del ambiente. Cuando hablamos del ambiente, estamos hablando del entorno en el que se desarrolla la vida humana, es decir, que incluye todas las condiciones naturales, pero también incluye las transformaciones de los lugares a través del tiempo que el ser humano va haciendo. El único fin que esto tiene es satisfacer las necesidades, la vivienda, la energía, la alimentación, el vestido y todas las demás consideraciones que podemos hallar, ¿verdad?, en el ambiente en el cual se nos es propicio vivir. También es cierto que no debemos pasar desapercibido que aunque hay acciones positivas, también hay algunos elementos negativos en torno al ambiente. Y es, por ejemplo, no planificar y no tomar en cuenta cuál va a ser el impacto negativo ambiental de las transformaciones o de las construcciones que pueden provocar daños, perjuicios, primero a los ecosistemas, segundo a las personas y a todo aquello que nos rodea. Como segundo aspecto, hablemos del problema ambiental. ¿Qué es un problema ambiental? Diremos que esto de aquella alteración del equilibrio entre los seres vivos y el entorno en el que los seres vivos se desarrollan. Los podemos clasificar según la escala de afectación del lugar donde se presentan en globales, nacionales, regionales o locales. También, según el recurso que se involucra, si hay, ¿verdad?, un recurso natural, ya sea agua, aire o suelo. Veámoslos entonces. El primero, pues, es la deforestación. Como ya conocemos todos, la causa principal de esto, pues, es la tala de los bosques, ya sea por la ganadería, por los sistemas agrícolas, por la construcción de nuevas vías de comunicación, por los incendios, los derrumbes o los deslaves. Luego tenemos el deterioro de los suelos, que es la pérdida de la fertilidad, también el empobrecimiento de los suelos, y esto trae pues algunas consecuencias, por lo que se hace necesario, ¿verdad?, buscar nuevas tierras que generen de alguna manera el bienestar que el suelo ha perdido por su deterioro. De ahí tenemos la contaminación agroquímica, que es el impacto ambiental que se da por el uso de plaguicidas y que al final pues incluyen la contaminación del agua, del suelo y algunos efectos adversos ya sea en organismos o en especies que no son objetivas, las poblaciones a las que no va dirigido el agroquímico, peces, aves y algunos animales silvestres y acuáticos más. De ahí la reducción del recurso hídrico, que es la falta de cobertura forestal en las zonas de recarga, ¿verdad?, del ciclo hídrico. Esto provoca grandes inundaciones en época de lluvia y disminución de caudales en época seca. Hablemos del deterioro de los recursos costeros marinos gracias a la sedimentación en los ríos por procesos de erosión, por procesos de habitación de tierras, por procesos agrícolas, consumo de leña que proviene de los manglares, la producción de sal y por consumo doméstico o energético. Estos son algunos de los factores que van provocando el deterioro de los recursos costeros marinos. Y por último hablemos de la contaminación de la atmósfera, que es uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar en el mundo. Hablemos, por ejemplo, la calidad del aire en algunas ciudades como México, y esto pues va permitiendo conocer cuál es la concentración de ozono, de monóxido de carbono, qué tipo de partículas encontramos en el aire. Y cuando en conjunto la lectura marca 100 puntos y más en el IMECA, entonces indica que no tenemos una buena calidad de aire. Luego nos encontramos con los recursos, los cuales los podemos identificar, ¿verdad?, como componentes de la naturaleza que la sociedad valora y utiliza siempre para resolver sus necesidades, sus intereses y que va transformando según su capacidad técnica. En este sentido, los problemas ambientales guardan una relación sumamente estrecha con los recursos naturales y la capacidad o la incapacidad que tengan, ¿verdad?, de renovarse a sí mismos. Los identificamos como recursos no renovables,
recursos renovables y recursos inagotables. Hablemos de los inagotables, que son los que se encuentran en la base de la pirámide. Son todos aquellos que se encuentran permanentemente y que no se desgastan, la energía del sol, por ejemplo. Luego, los renovables son el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, es decir, todos aquellos elementos que pueden ser aprovechados racionalmente, teniendo en cuenta la cantidad y la capacidad de recuperación que estos elementos tienen. Y los no renovables son aquellos que desaparecen luego de que los utilizamos, pues no puede haber renovación o reposición, ya que pueden tardar millones y millones de años en que este proceso suceda. Acá nos encontramos, ¿verdad?, con yacimientos minerales, oro, carbón, petróleo, gas y otros más. Hablemos por último del deterioro ambiental. Todos sabemos que este deterioro es uno de los principales problemas que va amenazando la existencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se van produciendo modificaciones en el medio ambiente y vamos haciendo un mal uso de nuestros recursos naturales. También esto provoca la aparición de algunos fenómenos como las inundaciones, la sequía, los terremotos y otros cuantos factores más que evidencian un claro deterioro ambiental. El cambio climático, el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono y el deterioro de las aguas, ¿verdad?, en la corteza de la superficie terrestre. Luego todos sabemos que la creencia en el crecimiento económico ilimitado es lo que de alguna manera se tiene como base del consumismo, que fomenta la sobreexplotación de los recursos naturales y la generación excesiva de lo que serían desechos, que va dificultando poco a poco, ¿verdad?, la capacidad de los ecosistemas para proveer de bienes y servicios a todos los seres humanos. El ser humano transforma radicalmente la naturaleza en cada una de sus actividades, en el rápido crecimiento de la población, en las demandas de un modelo de desarrollo social y económico, en la distribución inequitativa del uso de los recursos entre los países, entre los pueblos o entre las ciudades, y esto va acarreando grandes consecuencias sobre las condiciones ecológicas y sociales que de alguna manera pues hacen posible que la vida humana tenga cierta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida humana se pone en peligro. Incluso la misma supervivencia de la vida en el planeta está en peligro, y esto pues muchos científicos ya nos lo han dicho. Terminamos acá la temática, chicos. Pasamos a trabajar en nuestras actividades cotidianas. Les recuerdo la lectura crítica, en la que con su lápiz y regla van a subrayar las ideas centrales de su texto, y si es posible, ¿verdad?, identificamos la palabra clave de cada una de las ideas en un cuadrito o en un círculo dentro de cada idea central. Segundo, pasamos a la reconstrucción textual, que es donde usted escribe lo que ha entendido del tema. Tercero, hacemos la esquematización del conocimiento y luego pasamos a trabajar en el libro. Realizamos el cuestionario de repaso de la página 29 y luego las 3 cortas actividades de la página 30. Para terminar de afianzar los conocimientos, vamos a la plataforma Santillana. En recursos adicionales, pues identificamos las integraciones del número 6. Aprendamos a ser ecoeficientes y crear un mundo sostenible. En cada integración damos clic en el recuadro comprobar y tomamos captura de pantalla. Y por último vamos al libro web, parte 1, ambiente, población y condición de vida. Realizamos las actividades, damos clic en el recuadro comprobar y tomamos captura de pantalla. El documento en Microsoft Word o PDF que me van a entregar va en este orden, ¿verdad? Lectura crítica, reconstrucción textual, esquematización, actividades de libro y actividades de plataforma. Jóvenes, sin más, les deseo un feliz y bendecido día a todos. Quedo a sus órdenes en la plataforma de Genaus.